Buenos días, hermosas familias. Es un honor poder llegar hasta tu hogar, donde quiera que estés en este momento, en la sala, en el dormitorio, en tu cocina. El equipo de transmisión y yo nos sentimos muy honrados de que nos abras la puerta de tu casita. Bendecimos al Señor porque nos permite este medio para poder llevar la palabra. Nuevamente tenemos restricciones. Las congregaciones estarán cerradas, pero bendecimos realmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estos medios, Facebook, YouTube, Instagram, te llevan la palabra hasta tu casita. No sé cómo te sientas esta mañana, quizá con incertidumbre por lo que está pasando, pero te recuerdo que tenemos a un Padre que nos ama, que su mano no se ha cortado para darte bendición. Confía. Cree, espera en sus promesas. Él es fiel. Él siempre nos va a proveer. Él siempre nos va a ayudar. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que esta mañana, dale una sonrisa al Señor. Dale un abrazo al que tienes a la par. Créele al Padre. Ten gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te animo para que juntes a tu familia. Recuerda que hoy tenemos Santa Cena. Es primer domingo de mayo. Prepara tus elementos, por favor. Prepara tu corazón principalmente. Y así como preparas tu corazón para recibir la palabra, también te pedimos que prepares tu corazón para ayudar al necesitado. Seguimos en esta situación, pero seguimos ayudando al que lo necesita. Por favor, lleva tus víveres a la Duquesa Central. Cualquier ayuda es muy importante. Allí también puedes dejar tus diezmos, tus ofrendas si tú gustas hacerlo. Y cualquier situación que necesites de consejerías, algún mensaje, por favor llámanos o escríbenos al 86 74 90 90. Recuerda, toda la semana tenemos actividades para bendecir tu vida. Este martes está la licenciada Magda de Custodio en nuestra Noche Internacional de Génesis. No te la pierdas. Hay palabra, hay milagros, alabanza, adoración, testimonios. Es una noche preciosa. Por favor, anótalo en tu agenda. No te pierdas las noches de martes. También tenemos el miércoles nuestras iglesias en el hogar. Jueves empieza nuevamente el curso de SEV. Cualquier información con Daniel Fernández o Brenda Fernández, por favor. También te invitamos a las reuniones de Nueva Mujer. Esta vez son en grupos, el jueves a las 6 de la tarde. Los viernes seguimos nuestro discipulado de bibliología. Tenemos muchas herramientas para darte. La palabra dice que el que anhela obispado, buena cosa desea. Y hay una lista de requisitos, pero también nos manda a que no seamos neófitos, que nos capacitemos, que aprendamos de la palabra del Señor. Entonces hay tanto que tienes que aprender. El sábado te invitamos a Verbo Kids. Por favor, conecta a tus niños, conecta a los más pequeños de la casa. ¿Sabes una cosa? La iglesia tiene una función de discipulado, pero el discipulado inicia en tu casita. Por favor, anima a tus niños. Diles que dejen la tablet, que dejen el teléfono y que se conecten a recibir palabra. Y el domingo, pues nuevamente tendremos nuestras transmisiones. Hasta que el Ministerio de Salud nos lo permita, vamos a abrir las congregaciones. Pero mientras tanto, cuídate, por favor. Nosotros no le tememos a un virus, pero sí obedecemos las leyes que nos mandan nuestras autoridades. Sí obedecemos mantener la distancia. Sí obedecemos usar la mascarilla. Así que, por favor, cuídate, ten fe, créele al Señor y sus promesas. Y como te decía al principio, por favor, prepara tus elementos de la Santa Cena, que en un momentito vamos a tener la bendición de nuestro pastor Ricardo Duarte de compartirte ese momento tan especial. Y también para la segunda parte de nuestro tema, herencia de un adorador. Por favor, deja lo que estás haciendo y pon atención a la palabra. El Señor quiere hablarte esta mañana. El Señor quiere transformar tu vida. Y si tú por primera vez te conectas con nosotros, eres bienvenido. Cualquier información la tienes en nuestras redes sociales.
Y repito, el 8674-9090 es un número que está para servirte. Si necesitas consejerías, si necesitas información, con mucho gusto. Estamos para servirte. Y no olvides que esta transmisión también la puedes ver a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de Ricardo Duarte Menéndez. Es una gran bendición poder estar contigo esta mañana. Prepara tu corazón y dale un abrazo al que tienes a la par. Y créele al Señor y sus promesas. El Señor te ama y el Señor es fiel para darte en abundancia todas las cosas que necesitamos. Dios te bendiga grandemente. Muy buenos días, iglesia. Qué bendición el poder estar juntos nuevamente en una mañana de día domingo, muy especial porque esta vez solamente estamos haciendo esta transmisión en vivo a través de las redes sociales. Hoy no pudimos tener nuestro servicio presencial, sin embargo sabemos que en obediencia al Señor estás conectado o estás escuchando en este momento, y yo anhelo en el corazón de que tú te hayas preparado para poder estar junto con tu familia, o si tú estás solo, poder celebrar este momento de la Santa Cena. Hoy estamos en el primer domingo del mes de mayo y es una bendición el que podamos compartir juntos. Quiero llevarte brevemente a un entendimiento que creo que cada uno de nosotros tenemos que tenerlo en el momento en el que recordamos a través de los símbolos del pan y el vino que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos dice que nosotros no tenemos que tomar por cualquier cosa los elementos, sino que debemos de probarnos a nosotros mismos para que nuestro alimentarnos a través de este símbolo no seamos juzgados. Es decir, que nosotros debemos entrar a la presencia del Señor estando en cuentas cortas con el Señor. El libro de Isaías nos dice: si tus pecados fueran rojos como la grana, yo los podré hacer más blancos que la lana. Y primera de Juan en el capítulo 2 verso 1 nos dice: hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer y hablarle a nuestros hijos en esta mañana es: pongámonos a cuenta. Si hay algo en este momento que Dios Espíritu Santo esté diciéndonos desde nuestro interior, desde el corazón, que nosotros hayamos hecho mal, es justo y es conveniente en este momento el poder ponernos a cuentas con Él. Pídele perdón en este momento.
Dile a tu hijito que cierre sus ojos, a tu hijita, a la abuelita, al tío, donde estamos juntos en este momento, y digámosle: Padre, yo sé que en este momento debo de ponerme a cuentas contigo, porque hay cosas que yo he hecho, que yo he visto, que yo he oído, que no son las adecuadas en tu presencia. Por eso hoy vengo a pedirte perdón. Pídele allí en este momento, en forma individual. No tienes que decirle a todos lo que en este momento Dios Espíritu Santo te está diciendo. Pero de cierto es que cada uno de nosotros debemos de probarnos a nosotros mismos. Pruébate tú y dile: Señor, perdona todo lo que mis ojos hayan visto, todo lo que mi boca haya dicho que no fue prudente en tu presencia. Señor, todo lo que mis oídos hayan escuchado. Padre, yo no quiero estar en esta condición en el momento en el que tome los elementos de la cena. Y te lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23, expresa algo tan especial como siempre lo hemos dicho. Nos están enseñando a nosotros. Alguien nos enseñó para que nosotros podamos enseñar a la siguiente generación. Es nuestra tarea el preparar a la siguiente generación para que, si el mundo continúa en su mismo buscar en la presencia del Señor en donde estemos, nosotros podamos recordar siempre, generación tras generación, que Jesús murió por nosotros. El apóstol dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó un pan así grande y lo partió, y después de dar gracias dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De tal manera que cuando el Señor tomó el pan, lo partió, y cuando lo partió nos dio la oportunidad de poder entender que cada uno de estos pequeños pedazos de pan somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Así es que, con toda la reverencia del caso, Señor, hoy vamos a tomar este elemento y vamos a comerlo. Puedes comer el pan. Dice el verso 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Y el 26 nos dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, delante de nuestros hijos, enseñándole a nuestros nietos. Señor, gracias, porque a través de este símbolo que es el jugo de uva o el vino, o lo que tengas en este momento en tu mano, yo puedo recordar que hubo una provisión para poder perdonar mis pecados. Es tu sangre, Señor, y te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús puedes tomar el jugo de uva. Abraza a tu esposa, si están juntos, abraza a tus hijos. Dile: gracias, Señor, porque puedo en este quinto mes de este 2021 el poder abrazar a mi familia y estar vivo, cuando muchos en este momento están ya en tu presencia. Padre, gracias. Yo ruego en el nombre de Jesús que nos permitas de tu sabiduría en todo momento, en cada momento, en todo lo que hagamos a partir de este tiempo en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.
también. Prepárate en este momento, puedes retirar todos los elementos. Después de este corte vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro tema, la herencia de un adorador. Así es que te espero en este momento. Ya estamos de regreso. ¿Estás listo? ¿Trajiste tu Biblia? Si trajiste tu cuaderno de apuntes, si tienes todo en este momento, un lapicero por allí, o si vas a tomar nota en tu tablet o en tu teléfono, por favor, recuerda que esta es la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando de los primeros 5 obstáculos que nosotros podemos encontrar para que el enemigo impida que nosotros adoremos al Señor con toda libertad. Yo quiero recordarte una palabra que la semana pasada la leímos en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, donde nos dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Pues desde la semana pasada estamos estudiando 10 de las artimañas que Satanás ha producido durante toda la historia del ser humano para que nosotros no seamos adoradores en espíritu y en verdad. Quiero recordarte, para hacer una retrospectiva, para hacer una retroalimentación de lo que la semana pasada estuvimos hablando, y solo voy a leerte para que tú lo tengas en cuenta, y si no lo habías apuntado, los primeros 5 obstáculos. El primer obstáculo que vimos la semana pasada es el obstáculo del orgullo. El segundo obstáculo que vimos fue el obstáculo de la voluntad propia. El tercero es el obstáculo de la tradición. El cuarto es el obstáculo del juicio, juzgar a los demás. Y el quinto que vimos la semana pasada fue el obstáculo de un espíritu crítico, criticar todo. Ok, hoy vamos a ver los otros 5, como les estuve diciendo desde el principio. Y hoy vamos a hablar acerca del primero. Dice, busquemos por favor la palabra de Oseas en el capítulo 4, verso 6. Y si ya la tienes lista, el obstáculo de esta semana, el número 6, es el obstáculo de la ignorancia. Cuando nosotros ignoramos cómo adoramos. Leemos la escritura de Oseas 4:6 que dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Oiga qué terrible lo que está hablando el profeta. Te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de mi ley, de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Qué cosa más terrible! Nosotros debemos de entender que nosotros no podemos ignorar cuál es la forma en la que nosotros debemos de adorar. En la ley, en el derecho, hay una normativa que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley.
Esto es fuerte. Cuando nosotros tenemos una constitución de la República, nosotros tenemos los códigos que respaldan la parte que tiene que ver a la Constitución. Nosotros no podemos decir, es que yo no sabía que esta ley estaba escrita, porque nuestra obligación en el área jurídica es que nosotros sepamos todo lo que tiene que ver con la ley. En lo que respecta a la parte de Dios, el Señor nos ha transmitido su palabra, de tal manera que nosotros no podríamos alegar ignorancia, porque a través de la palabra de Dios se nos dice cómo es que nosotros tenemos que actuar, cómo es que nosotros tenemos que vivir. Y hay una sola forma para adorar, la otra es la incorrecta. ¿Y cuál debe de ser la correcta? Es la que el Señor mismo nos pone en su presencia. La ignorancia de conocer la verdadera forma de adorar es un obstáculo para nosotros, pues nos aleja cada vez más de la verdad y tiene un efecto dañino y eterno, porque vea lo que nos dice la escritura de Oseas. Él olvidará a nuestros hijos, nos rechazará como sacerdotes cuando nosotros venimos y decimos, es que yo voy a adorar a mi forma. No hay una forma personal. Vea lo que sucedía en el Antiguo Testamento en la figura. El Señor ordenó en un tabernáculo la forma en la que se debía de hacer el momento de adoración. Principalmente quiero recordarte esto. La forma de adorar era que existía un altar y en ese altar había que hacer un sacrificio. Ese sacrificio era el sacrificio de sangre para que pudiera haber una conexión con Dios. Esta es la figura antiguo testamentaria que tenía que ver con el acto sacrificial. Pero para nosotros tiene un símbolo que tiene que ver directamente con nuestra adoración. Todo hombre que busca ser adorador, voy a hacerlo más profundo, todo aquel que es sacerdote, porque debo de recordarlo, nadie se puede acercar a Dios si no es sacerdote. Por eso es que tú y yo debemos de ser sacerdotes delante de la presencia del Señor. No podemos evitarlo. Entonces, si nosotros somos sacerdotes, tenemos que vestirnos como sacerdotes. Obviamente usted no se va a vestir con unas grandes faldas. Esta es la figura del Antiguo Testamento. Toda la figura tiene que tener ese simbolismo de lo que ahora nosotros somos. Vestirnos con autoridad, de la forma en la que nosotros tenemos que hacerlo. La blancura del efod significa esa pureza y todo lo demás. Un sacerdote vestido como sacerdote tiene que tener un altar en donde presentar la adoración. Y debe de tener un sacrificio en sus manos para poder llevar adoración. La escritura nos dice que nosotros somos el sacrificio de la alabanza. Es decir, que nosotros presentamos constantemente adoración al Señor cuando nosotros venimos y crucificamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esto es la forma en la que nosotros debemos evitar ser ignorantes de esto. Nosotros no podemos llegar, por ejemplo, a la congregación o estando en nuestra casa y simplemente solo estar escuchando música cristiana. Esto no es adoración. El ser adorador implica que nosotros tengamos un sacrificio de alabanza hacia Él. Y ese sacrificio de alabanza penetra hasta el lugar santísimo. Es dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Él. Porque nosotros sabemos que cuando nosotros actuamos en su voluntad, la voluntad de Él es buena,
agradable y perfecta. De tal forma que todo lo que nosotros hacemos, y óyelo bien, no solamente el fruto de labios es adorar, todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, hablamos con nuestra esposa, hablamos con nuestros compañeros de trabajo, todo lo que nosotros hacemos produce adoración. No tienes que estar diciendo traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. No es solamente el cantar, es cómo tratas tú a la gente. Que tu boca diga palabra de edificación para los demás. No podemos nosotros venir y sacar de una boca de nuestro interior agua y vino a la vez. Eso dice el proverbio. Es decir, que nosotros no podemos venir a decir palabras negativas a una persona y luego venir a decir palabras positivas. No puede salir de nuestra boca agua y vino a la vez. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar que todo lo que nuestra boca, que todo lo que nuestras manos hagan, que todo lo que los pies donde nosotros pisamos produzca un efecto de adoración. Cuando nosotros hacemos esto, entonces el Señor nos recibe como un acto de adoración. Entonces recuerda, un adorador debe de ser un sacerdote que esté vestido como sacerdote, que tenga un altar donde pueda hacer adoración. Y ojo que el altar debe de ser todo lo que nosotros hacemos. Y la tercera de las cosas es que nosotros debemos de tener algo en nuestras manos que presentar como un acto de adoración. Es decir, que el sacrificio que nosotros hacemos en nuestra vida, la forma personal en la que nosotros actuamos. Ok, ¿cómo vamos con esta? Es la número 6. Vamos entonces a la número 7. El siguiente obstáculo es el obstáculo de un espíritu religioso. Probablemente en este momento, al revisar tus copias, tú podrías decir en este momento, bueno, el obstáculo de la tradición no es el mismo que un obstáculo religioso, porque en este caso nos viene una herencia que nosotros venimos y la recibimos de nuestros ancestros. Y cuando nosotros la recibimos, venimos y nos llenamos la boca de decir que nosotros pertenecemos a cierta denominación, por ejemplo, o pertenecemos a cierta religión y por lo tanto no cabe en nuestra mente el poder hacer otra forma de adoración. La religión y los preceptos nos dominan muchas veces y nos someten a las cosas que por tradición o por la forma en la que nosotros espiritualmente fuimos formados, venimos y hacemos. Yo recuerdo mi forma de hacerlo. Fui formado en la religión tradicional. Y yo recuerdo que cuando yo veía a una persona adoradora, es triste lo que tengo que decirte, pero yo me burlaba y venía y decía, esta persona qué ridícula se ve. Y durante un buen periodo de tiempo, yo recuerdo que yo podía pasar por un templo evangélico allá en Guatemala y me daban ganas a veces de venir y gritarles evangélicos, cosas así raras, porque mi tradición me demandaba que yo no podía aplaudir. Usted supiera la forma en la que el Señor trató con su servidor para que yo pudiera comenzar a palmear, por ejemplo, que es una de las formas, una de las áreas en donde nosotros venimos y decimos, bueno, yo estoy adorando al Señor.
Y se burlan mucho de aquel que está adorando porque está palmeando, pero cuando estamos en un estadio sí podemos palmear el gol de nuestro equipo favorito y wow, qué felicidad y pegar de gritos y decir gol. Pero cuando estamos delante de la presencia del Señor, no nos atrevemos a levantar nuestras manos o de dar un grito de júbilo. Pero cuando alguien viene y mete el gol del lado de nosotros, hasta maltratar a las personas. Yo la otra vez me tocó asistir a un estadio, me invitaron y yo me quedé admirado de ver a las personas que tan fácilmente podían recordarle al señor don árbitro, recordarle a su propia mamacita. Algo que normalmente nosotros vemos en medio de de esos espacios y de esos momentos. ¿Qué nos dice la tradición? No palmes, no levantes tus manos, no dances, porque tú perteneciste a una denominación donde probablemente alguien te dijo que todas estas cosas eran malas. Yo quiero recordarte la palabra, esta probablemente es solamente para tenerla en cuenta. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 nos dice que cosas que ojo no ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido, es lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Te vas a sorprender muchísimo cuando el Espíritu Santo te comience a mostrar la forma, el estilo, la manifestación en donde tú vas a adorar. Yo recuerdo un testimonio de una persona que estaba rechazando por completo el actuar de una danza en el espíritu. Y había una persona que estaba adorando al frente y estaba danzando, era una mujer. Y el testimonio de esta persona es que ella salió desde en la parte de en medio directamente con esta persona que estaba al frente danzando. Y su propósito era venir a agarrarla y decirle, estate quieta. Porque para ella lo que esta mujer estaba haciendo era un acto impuro, era algo indebido según su tradición, según el, el obstáculo religioso. Cuando llegó donde estaba ella, estaba viendo para el frente y cuando ella se le puso al frente, pudo ver que aquella mujer estaba bañada en lágrimas, adorando. Y entonces fue el momento en el que el Espíritu Santo le dijo, ¿y quién eres tú para juzgarla? Se recuerda el punto número 5, el del criterio de el estar criticando a todo. El Espíritu Santo le dijo, ¿quién eres tú para decirle a ella que está haciendo lo indebido? De tal forma que nosotros muchas veces vamos a encontrar este séptimo obstáculo en cualquiera de las formas. Llegar a una congregación y decir, yo no voy a moverme, yo no voy a levantar mis manos. A mí me da vergüenza hacerlo. Ok, vayamos al punto número 8. Quiero detenerme un poquito en esto porque quiero decirte que de los puntos que hemos visto, el que vamos a ver que es el punto número 8, probablemente es el obstáculo más grande de todos cuando nosotros encontramos el obstáculo de la falta de perdón. Cuando nosotros no hemos perdonado. Cuando nosotros no hemos pedido perdón, el obstáculo más grande para poder ser un adorador es el que nosotros seamos esclavos de la falta de perdón. Ya bien lo decía desde el principio, un sacerdote no puede, está contaminado, tiene su efod de adorador contaminado y sucio cuando nosotros no hemos perdonado. La escritura nos dice, vaya a Mateo en el capítulo 6, verso 14.
esta parte nos dice, es la última del Padre Nuestro. Creo que casi todos hemos leído esta última parte o algunos hemos ejecutado esta oración miles, millones de veces probablemente, donde nos dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero el verso 14 nos dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. ¡Wow! Esto es grande. Esto es sumamente fuerte. Por esa razón es que nuestras manos contaminadas no son recibidas cuando nosotros venimos a tocar nuestro altar. No podemos tener un altar de adoración, no podemos presentar nuestro sacrificio de alabanza si nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano. Y yo sé que estoy tocando una de las fibras más fuertes, porque muchos de nosotros venimos y decimos, yo no puedo perdonar, comenzando por nosotros mismos. Nosotros mismos, la falta de perdón nos impide orar. Entonces nosotros nos miramos al espejo y nosotros decimos, no me puedo perdonar a mí mismo por todas las cosas anteriores que pudo haber hecho. Y yo te digo algo, no importa la forma, no importa el cómo haya sido. Jesús encontró a aquella mujer en el momento en el que la llevaron a sus pies y le dijeron, esta mujer es una adúltera. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando todos se habían ido, el Señor le dijo, levántate, ni siquiera yo te estoy acusando. Eso no está diciendo que Jesús era también una persona pecadora. Lo que él estaba diciendo es, cada uno de nosotros somos personas que en nuestro pasado pudimos haber hecho cualquier cosa. Si hiciste de tu vida cualquier cosa, por favor, siéntete perdonado por el Señor. Porque algo que creo que en esta mañana debemos de comprender es que el Señor ya nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario, estoy totalmente seguro que todos nuestros pecados pasados, todos los pecados presentes, incluso los que en algún momento dado nosotros se nos deslice nuestro ser para poder cometer dicho pecado, el Señor los ha perdonado. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente si Él nos está pidiendo a nosotros que perdonemos a los demás, Él también nos va a perdonar. Pero Él nos dice, para entrar a la presencia de Dios es imprescindible que tú hayas perdonado y hayas pedido perdón. No podemos entrar delante del Señor. La Escritura nos dice, si tienes algo contra tu hermano, ve, deja allí tu ofrenda en el altar. Vea lo que dice, ve y reconcíliate con tu hermano y después regresa y toma aquella ofrenda y entrégala en la presencia del Señor. Es algo tan profundo. Es uno de los obstáculos más fuertes. No podemos adorar de esa forma. Nos sentimos como que realmente no lo podemos hacer. Y yo te digo algo, si realmente tú y yo queremos ser herederos de una bendición como la que el Padre nos ha dado en esta mañana y la semana pasada que estuvimos hablando acerca de la herencia de ese adorador que tú y yo debemos de ser, debemos de constituirnos en ser perdonadores. Yo te diría hoy domingo, hoy es tu día. Diríamos en Guatemala, atáscate ahora que hay lodo. Aprovecha el momento.
tengamos la oportunidad de que si hay alguien en este momento al que nosotros debemos de perdonar, perdónalo. Algunos no hemos perdonado ni siquiera a nuestros papás. Hicieron un montón de cosas malas, sí, ok, está bueno, pero ya madura. Toma en tu corazón el venir a decir, bueno, voy a caminar hacia adelante. Ya lo he dicho muchas veces, cuando yo no perdono, es como agarrar una píldora de veneno y tomármela yo pensando que la otra persona se la va a tomar. La otra persona probablemente hasta ya se le olvidó lo que está sucediendo, pero tú te estás deshaciendo. En la parte de adentro tuya hay una contaminación. Hay personas que están enfermas físicamente. Yo no sé si tú lo sabes, pero hay enfermedades psicosomáticas. Las puedes googlear si tú quieres y buscar esto. Muchas personas están enfermas de su aparato digestivo, de sus huesos, muchos del aparato circulatorio, en fin, de cualquier parte de nuestro organismo, por no perdonar. Nuestros huesos se lastiman porque nuestra alma está contaminada. Así es que que es el obstáculo número 8, esa falta de perdón, por favor, es un buen tiempo para que hoy lo hagas. No hagas lo que en el momento en el que el faraón se presentó junto con Moisés y Moisés le dijo, mira, aquí está la plaga de las ranas, te la voy a quitar, pero déjanos libres. Ok, muy bien, los voy a dejar libres. ¿Cuándo quieres que te quite las ranas? Ven mañana. Así le dijo el faraón. ¿Cómo es posible de que podamos nosotros quedarnos durante todo este día de hoy con el montón de ranas de la falta de perdón en nuestra vida? Hoy es tu día. Pide perdón y perdona. Acércate allí a la persona, probablemente la persona que tienes a la par, ni siquiera la volteas a ver. Puede ser tu esposa. Los hijos no han perdonado a los papás y están allí. No, es que mi papá la otra vez me castigó y por eso no lo perdono. Diríamos en Guatemala, hágame la campaña, hágame el favor. Pongámonos a cuentas, pida perdón. Si hizo todo lo que pudo haber hecho. El perdón es la llave del reino de Dios que te lleva al arrepentimiento total. Bueno, yo no quiero seguir más con esta. Vayamos a la número 9. El obstáculo siguiente se llama el obstáculo de las quejas. Las quejas siempre van a provocar la tristeza del reino, porque si nosotros vamos a tener algo por lo cual nosotros vamos a decir, esta vez no voy a adorar. Siempre hay pretextos, siempre hay quejas. El obstáculo de las quejas construye una gran muralla de duda entre nosotros y el poder de Dios, porque si yo tengo una queja, estoy diciendo que entonces todo lo que realizó Jesús en la cruz del Calvario muy probablemente es dudoso. Me quejo porque no tengo dinero, me quejo porque me duele la cabeza, me quejo porque el día de hoy me siento que me voy a enfermar. Vea esto, es que es algo tremendo. A mí me ha tocado, nos ha tocado en la iglesia oír personas que dicen, es el día martes más o menos o día miércoles, y nos llaman y nos dicen, es que voy a estar enfermo el domingo, entonces no voy a asistir a la iglesia. Y uno se queda pensando, ok, o sea que tu obstáculo de las quejas está planificando enfermarte para no adorar. ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos que entender que hoy es el tiempo de adorar, pero el que tiene el obstáculo de las quejas viene y dice, hoy no voy a adorar porque
No, es que hoy me toca tal cosa. Y yo sé que muchos de nosotros podemos tener miles de pretextos. ¿Por qué? Porque cuando los pretextos se inventaron, entonces nadie es culpable. Yo siempre he dicho esto. A mí me cuesta el hacerlo porque todos debemos de predicarnos con el ejemplo. No debemos de justificarnos por nada. Mis discípulos a los que yo constantemente vengo y les digo las cosas, siempre les digo esto: no te justifiques, simplemente reconozcamos qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Las quejas vienen a ser normalmente ese obstáculo que viene detrás de los otros que acabamos de estar predicando, incluso el del perdón. Yo me voy a quejar de mi esposa, yo me voy a quejar de que mis hijos, yo me voy a quejar de que este día no tengo trabajo, yo me voy a quejar de que me siento enfermo. Cualquier tipo de queja que te esté impidiendo el ser adorador, está llevándote a un obstáculo que te está impidiendo el poder tener en práctica el ser un adorador en su presencia. Y vamos a la última. Esta es otra de las fuertes. ¡Ah, qué tremenda esta! La última es el obstáculo del chisme. El obstáculo de la murmuración. Vea lo que dice Proverbios, capítulo 20, verso 19. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. La murmuración, vea esta fórmula que le voy a decir. La murmuración es igual a abandonar hablar con amor. Dios nos dice en la escritura en Filipenses 2:8 que nosotros debemos de pensar de las demás personas todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo correcto. Si hay alguna cosa buena en eso, debemos de pensar. Y me he encontrado algunas personas que dicen: Ricardo, por más que he tratado a esta persona no le encuentro nada bueno. Entonces recuerda el punto número 5, el espíritu de crítica. Nosotros no debemos de criticarlo, porque te voy a decir algo: el que va en ese momento a ponerse a cuentas con el Señor al final de los tiempos va a ser esa persona. Pero cuando nosotros venimos y tomamos esas críticas y las llevamos a la parte de la murmuración, entonces nosotros vamos a ser un anti-adorador. Nosotros no podemos adorar si estamos constantemente recordando el problema de los demás. Conozco hermanos, conozco a hermanas alrededor de toda mi vida, no quiere decir que los de ahorita lo sean, que vienen y me dicen: ve, hermano, es que yo quiero hablarle de esto, de esta persona, es para que oremos por ella. Pero ahí va el chisme. Debemos estar dispuestos a confrontar a una persona y decirle: si me vas a hablar mal de esta persona, no me digas nada. Siempre debemos de recordar esto: nosotros no somos camiones de basura para que la gente nos esté echando la basura sobre de nosotros. No acepte la basura de las demás personas. El chismoso cuenta todo lo que oye. Cuando nosotros maduramos en esto, nosotros debemos de reconocer que hay principios y leyes que nos hacen que nosotros no recibamos esas cosas. Pregúntele a la persona: mira, si me vas a decir algo, primera cosa, ¿me va a edificar? Segundo, ¿va a edificar a la otra persona? Tercero, cuando me lo digas, me voy a sentir en paz. Evita por completo todo lo que tiene que ver con los aspectos del chisme. Pues bien, ahí estamos con los 10 obstáculos que el enemigo nos
hace o nos lleva a tener. Recuerda los últimos 6 para hacerlo. Entonces, ya te dije los primeros 5 de la semana pasada. El sexto, el obstáculo de la ignorancia. El séptimo, el obstáculo de un espíritu religioso. El octavo, el obstáculo de la falta de perdón. El noveno, el obstáculo de las quejas. Y el décimo, el obstáculo del chisme o la murmuración. Mis consejos finales para estos otros 5 de esta semana son: aprende a perdonar. Para que tú seas un adorador, aprende a perdonar. Deja de quejarte y empieza a alabar. Si tienes un dolor, adora. Recuerda la alabanza de Viejita de Dani Berríos. Alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás con problemas, alaba. No importa cómo sea, adoremos. Neguémonos a recibir chismes. Pero por sobre todo, en este último consejo final, ora, comunícate con Dios. Si eres lo suficientemente, si el obstáculo del orgullo ha cedido en ti y eres humilde, entonces comienza a orar y dile: Señor, provoca en mí una pasión para ser verdaderamente un adorador en medio de todo. Voy a orar, voy a pedirle al Señor en cada uno de nosotros. Padre, delante de tu presencia, yo voy a pedirte en este momento que la gloria de tu presencia esté en medio de nosotros. Yo quiero pedirte, Padre Celestial, que tú llenes mi vida de un corazón de adorador, de un corazón lleno de tu presencia. Llévame, Señor, a tener una nueva forma de adorar. Señor, evita en mí en este momento la ignorancia. Trata conmigo si yo en este momento aún tengo falta de perdón. Trae a mi vida, Señor, el que yo no sea un quejista. Porque en el momento en el que yo me estoy quejando constantemente, voy a provocar tristeza del reino constante. Y entonces voy a ser un cristiano amargado. Y un cristiano amargado sin gozo, realmente nosotros debemos demostrar, Señor, constantemente el amor y el gozo tuyo. Ayúdame a evitar el chisme. Dame un corazón nuevo en tu presencia. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me han pasado por acá y tengo ya algunas de las respuestas de algunos de los que se han estado comunicando con nosotros. Y dice Daniel Fernández: el enfocarme solo en Dios sin desviar mi mirada de Él y esquivando los distractores, perjuicios y ataques del enemigo. Recordemos las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los obstáculos que en algún momento dado nosotros hemos tenido? Y la pregunta número 2 se la responde y dice: claro, siento que todos hemos atravesado por este proceso cuando enfocamos más nuestro esfuerzo en lo humano y en lo espiritual. Dice Elizabeth Montero: ¿qué significa para ti adorar con libertad? Para mí significa tener acercamiento real con Dios, esa libertad de demostrarle cuán grande es Él para mí y agradecerle todo hasta el día de hoy que Él ha hecho en mí. He atravesado algunos obstáculos en tu vida como adorador. Esa es la otra pregunta. Claro, a veces en nuestras vidas por diferentes circunstancias es muy difícil si enfrentamos obstáculos. Pero recordemos que Dios es más grande que cualquier circunstancia y aún por más difícil debemos de adorar con todo nuestro corazón a Dios en medio del desierto.
de las adversidades. En medio de esa tormenta debemos ser valientes, pues Dios está allí con nosotros siempre. Wow, te inspiraste, Eli. Muy bien, excelente. Michael Mendoza, feliz cumpleaños, Michael. Dios te bendiga. La pregunta número 1 la responde sumergirse en el Espíritu Santo. Y la segunda es tomarle el gusto a la adoración. Pues claro, es importante tenerlo. Eli Castillo nos dice, significa adorar sin reservas, sin preocuparse por lo que digan los demás. Y la otra pregunta la responde diciendo, muchos obstáculos, pero creo que el principal es el conocimiento de lo que en realidad es la verdadera adoración. Marian Alvarado nos dice, adorar sin importar las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor, poniendo mi mirada en Dios. Enar Soto nos dice, para mí es un momento especial donde mi alma y mi corazón son transparentes ante su presencia. No hay miedo ni sino seguridad. Y la segunda pregunta la responde diciendo, cuando ponemos atención a las preocupaciones. Y Priscila Zamora nos responde las dos preguntas diciendo, para mí adorar con libertad es presentarme ante el Señor sin reservas, sin tapujos, sin apariencias, en mi esencia para glorificarlo. Me suena tan chistoso. La otra vez estuvimos en una iglesia en el hogar y se mencionó esta palabra al estilo tico, tapujos, dice, ¿verdad? Y la segunda pregunta la dice o la responde, mis obstáculos han sido el resentimiento y hasta la falta de seguridad de cuán agradable es mi adoración para Él. Qué lindo que ya en medio de este en vivo estemos pudiendo responder algunos de estos comentarios y sea perfecto este tiempo durante todo el resto de la tarde y en el momento en el que tú estés escuchando el mensaje. Recuerda que los dos canales, ¿verdad? La parte de la fanpage de Facebook, ahí va a estar el mensaje y en el canal de YouTube también va a estar en este momento y por la tarde lo vamos a estar reposteando en diferido a las 5 de la tarde para que tú lo puedas escuchar en el canal de su servidor Ricardo Duarte Menéndez. Recuérdate siempre suscribirte y darle like. Es importante que le des like para que nosotros mantengamos con vida en el lugar en donde en este momento estamos. Yo te voy a pedir en este momento, allí en donde estás, vete a la parte de abajo y no te quedes de una vez, dale el like, por favor. No dejes de hacerlo, ¿ok? Bien, vamos a orar para terminar. Levanta tus manos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un gran abrazo. Nos vemos en la próxima semana. Recordemos que durante toda esta semana estamos cerrados porque el Ministerio de Salud nos pide que nosotros seamos obedientes. Por favor, cuídate. Usa siempre tu tapabocas, por favor, estando en sus diferentes burbujas. Por favor, si no tienes que salir, no salgas en medio de todo. Y oremos siempre por la economía de nuestro país, Costa Rica. Les mando un gran abrazo. Que Dios los bendiga grandemente.